Todo empezó con un descuido que amenazó con desbaratar todo lo que creía saber sobre mí. Recuerdo cómo la luz de la mañana se filtraba por la ventana de la cocina, con el polvo flotando en el aire, mientras John, mi esposo desde hacía 12 años, mencionaba casi de pasada que su nieto Ryan podía pasar más tarde a arreglar el pestillo roto de la cerca. Había visto a Ryan crecer, de niño a joven, con su figura desgarbada engrosándose, su risa aún resonando con la misma calidez natural. Pero al cruzar nuestra puerta esa tarde, algo cambió en el espacio que nos separaba, y lo sentí en la opresión de mi pecho antes incluso de darme cuenta de lo que estaba pasando. Ryan saludó a John con un apretón de manos seguro y una sonrisa tímida y burlona que parecía reservada solo para mí. Ahora se comportaba de otra manera. Hombros anchos, una mandíbula con barba incipiente, ojos con una chispa que nunca antes había visto. Mientras caminaban hacia el taller de charlas del garaje, me encontré detenida junto al mostrador, con los dedos rozando el borde de mi taza de café, como si me hubiera gustado más que distraerme. El calor del verano presionaba las ventanas, pero sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Esa noche, cuando las llamadas de John lo obligaron a irse de viaje de negocios, me encontré eligiendo un vestido que no me había puesto en años. Un sencillo vestido de verano, de algodón blanco, que se ajustaba a mis curvas. Me dije que era por el clima, que simplemente quería sentirme guapa, pero en el fondo sabía que era por él. Durante la cena en la terraza, los tres nos sentamos bajo un manto de estrellas. La conversación de John fluctuó entre plazos de proyectos y planes de viaje, pero la tranquila seguridad de Ryan apartó mi mirada de la mesa más veces de las que me gustaría admitir. Su postura relajada en la silla, la forma en que me miró brevemente a los ojos, como si estuviera probando los límites de la propiedad. Sentí un despertar profundo en mi interior. Más tarde, cuando el coche de John desapareció por la entrada y la casa quedó en silencio, me encontré incapaz de dormir. Atraída por la luz de la luna, me detuve frente a la puerta de la habitación de invitados. Dentro, oí el suave murmullo de una ducha, el suave fluir del agua, una sinfonía privada que no debía oír. Mi pulso se aceleró al darme cuenta de que estaba escuchando a escondidas un secreto que ni siquiera había sospechado. Aún así, permanecí clavada en el sitio, con la respiración entrecortada. Cuando Ryan salió al pasillo, secándose el pelo con la toalla, su mirada se cruzó con la mía en un instante entre la curiosidad y algo eléctrico. Se ofreció a ayudar con los platos, y nuestras manos rozaron los platos de porcelana. Un contacto fugaz, tan inocente en apariencia, pero que despertó una calidez que recorrió mi piel y se instaló en mis huesos. Me aparté con el corazón latiéndome con fuerza. Pero el eco de ese roce me persiguió mucho después de volver a meterme en la cama junto a la respiración tranquila e inconsciente de John. La mañana siguiente transcurrió en un torbellino de rutina. Los platos del desayuno, las noticias de la mañana, John saliendo con un beso perfunctor. Sin embargo, cada movimiento se sentía teñido por lo que había sucedido la noche anterior. Más tarde encontré a Ryan en el patio trasero, con las mangas arremangadas mientras clavaba un clavo nuevo en el poste de la cerca. La luz del sol recorría la curva de su cuello, reflejándose en el sudor de su frente. Cuando salí al porche para ofrecerle un vaso de limonada fría, sus ojos me miraron con una intensidad deliberada, y el tiempo pareció detenerse. El aire entre nosotros zumbaba, cargado de un deseo tácito. «No quería hacerte esperar», murmuró, limpiándose la mano en los vaqueros. Pero no era una disculpa en su voz, era una promesa. Tragué saliva, rezando en silencio para detener el latido de mi corazón. «Gracias», dije, con la voz apenas firme. Nuestros dedos se encontraron de nuevo cuando él tomó el vaso, y esta vez no me aparté. Esa noche, la ausencia de John se prolongó hasta convertirse en una conferencia de 4 días. Me dije a mí misma que me centraría en el trabajo y las tareas del hogar, que enterraría mis pensamientos en cadenas de correos electrónicos y recados.
pero cada mirada al espejo me recordaba la tensión oculta que se acumulaba bajo mi piel. Me sorprendí peinándome de cierta manera, eligiendo ropa que me parecía demasiado atrevida, todo para los ojos imaginarios de Ryan. Cuando por fin lo volví a ver, apoyado en la barandilla de nuestra terraza trasera al anochecer, con los brazos cruzados y la suave luz del crepúsculo sobre su rostro, sentí que se rompía la compuerta. Me invitó a sentarme con él y hablamos en voz baja de trivialidades, del tiempo, de nuestros libros favoritos, de recuerdos del jardín de rosas de mi difunta abuela. Pero con cada momento que pasaba, el ritmo relajado de nuestra conversación se profundizaba, llevándonos hacia un punto, probando la profundidad del sentimiento que había crecido entre nosotros. Me acerqué más, con el alivio y la culpa en el pecho, pero en ese instante suspendido, nada más importó. Cuando finalmente me aparté, el mundo pareció volver a entrar de golpe. El ladrido lejano del perro de un vecino, el tintineo de un vaso dejado en la barandilla. La mirada de Ryan me sostuvo, oscura e inquisitiva. «No debería haberlo hecho», susurró. Pero no había vergüenza en su tono, solo una promesa de que esto estaba lejos de terminar. Me retiré. Entré en la casa, con el corazón latiéndome con fuerza, la mente dándole vueltas. El regreso de John a la mañana siguiente fue recibido con una calidez practicada. Preparado, tostadas con mantequilla, un beso perfecto en la puerta. Pero el sabor de los labios de Ryan permaneció en los míos, el recuerdo de su tacto y su huella imborrable. Y mientras estaba sentada a la mesa del desayuno, absorta en los remolinos de mi café, me di cuenta de golpe de que mi vida había cambiado irrevocablemente. El mundo fuera de nuestras paredes seguía su curso, la luz del sol danzando sobre el césped, el zumbido distante del tráfico. Pero dentro de mí todo era diferente. No había vuelta atrás de lo que había comenzado esa noche en la terraza. Había amanecido. Pero para mí era solo el comienzo de una historia que nunca esperé escribir.